Hola, les saludo. Mi nombre es Andrés Ocampo del curso de competencias comunicativas del programa de economía de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Hoy vamos a hablar de una problemática que es la problemática de la violencia de género en nuestro barrio. Especialmente hoy quiero enfocarme en el barrio Bochalema de la ciudad de Santiago de Cali. Antes que nada, pues vamos a hacer un análisis de la problemática como tal, mirando, digamos, cuáles son las características de dicha problemática. Y es que existen pues unos síntomas muy claros. Sabemos que es de común conocimiento en nuestro país la violencia directa que enfrentan las mujeres en los procesos de construcción de género y cómo estas problemáticas tienen diferentes orígenes. Sin embargo, existe una variante a considerar y es la violencia de origen doméstico hacia la mujer en nuestra sociedad y que se genera por una especie de usanza o de hábitos. Y esto nos dice que la violencia hacia la mujer es prácticamente, pues se puede, como se podría decir, que se cocina en casa, pues está incorporada a nuestra cultura y a nuestra sociedad, que prácticamente se actúa más desde lo aceptable que lo razonable, y en donde existen los conceptos de dominante y dominado. Esta enfermedad, por así llamarlo, tiene unos síntomas muy claramente identificables, que son, por un lado, problemas de baja autoestima asociados a problemas también de autoimagen, a problemas de culpa, de miedo, de aislamiento emocional, de trastornos, de apego, de mala comunicación, factores culturales y sociales, violencia y coerción. Eh, como hechos específicos podemos considerar la presencia de violencia de género contra la mujer generada desde los propios hogares, expresados desde la dominación y desde el poder masculino. Como vengo diciendo, las causas pueden ser múltiples. En primer lugar, existen factores culturales en donde la mujer es instrumentalizada y vista como una persona inferior o como un individuo inferior. Otra causa de violencia de género en contra de la mujer está dada por la misma influencia cultural que se está dando desde el odio hacia los hombres, causa que se manifiesta con el ejercicio de violencia también contra ellos. Otra causa de violencia de género contra la mujer está por la forma en que la educación hace percibir a las personas, las cuales claramente son identificados por géneros, lo cual crea al menos dos grupos diferentes. Existen también causas legales asociadas a la impunidad. La violencia de género en contra de la mujer solo viene siendo reconocida por la justicia colombiana desde hace muy poco. Para eso podemos mencionar la ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer. Se reforman los códigos penales de procedimiento penal. También estamos hablando de la ley 294 del 96, por la cual se dictan otras disposiciones que han sido, pues, la verdad, un paso importante, pues hacen un reconocimiento a este tipo de violencia mediante la creación de un tipo penal específico. Otra causa es la usanza, en donde prácticamente es aceptado, y eso lo sabemos que aquí en Colombia es aceptado los roles de maltratador y maltratada. Y esto es incluso un tema de tradición, como se hace pues entender en varios como cortometrajes, películas, en canciones de nuestro que son muy digamos muy arraigadas a nuestro entorno cultural y popular. Hay otras causas sociales como la dependencia económica, el desempleo, el mismo trabajo en casa, además de otras cosas ya de tipo médico como el alcoholismo, el estrés y las patologías mentales. Y todo este cóctel se ha venido consolidando y fermentando, eh, mm, y, y cómo se dice, y viéndose más fuertemente a partir de la pospandemia. En ese tiempo que vivieron o que vivían muchas personas o tuvieron que vivir muchas personas dentro de espacios tal vez muy pequeños y constantes. La pandemia afectó mucho a los hogares de nuestros vecinos, porque este tipo de violencia asociada se comenzó a notar de una manera tal vez más drástica a partir de estas fechas, en pandemia y post pandemia. Eh,
Como actores, claramente se identifican pues personas, parejas, hijos y vecinos del barrio de Chalema aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Esta información podría ser también corroborada por los datos de la composición familiar de familias colombianas elaborado por Medicina Legal, en donde el 54% de las personas viven dentro de un núcleo familiar, el 38% es de familia extensa, un 7% de familia compuesta y solo el 1.5% se habla de una familia unipersonal, eso según datos de Medicina Legal del año 2006. Para efectos, la problemática se evidencia en frecuentes discusiones al interior de los apartamentos de las diferentes unidades residenciales del barrio Ochalema, que constantemente es frecuente escuchar discusiones y peleas entre parejas y en algunos casos estos hechos salen a los espacios privados y pasan a los de los espacios privados a las zonas comunes e incluso a las zonas públicas, teniendo que ser intervenidas pues algunas veces por la seguridad privada de las copropiedades y también la misma policía. Esta problemática, como les vengo comentando, ha venido en aumento y más puntualmente desde la pandemia del COVID-19. En el contexto, pues como ya les vengo diciendo, son las zonas privadas y comunes de las unidades residenciales y parques del barrio Chalema en Cali. Entonces, la representación de violencia simbólica se ve representada en la mayoría de las veces porque pues realmente no se observa una violencia física como tal, pero sí se evidencian diálogos con palabras o frases mordaces de un actor dominante sobre un actor dominado. Por ejemplo, es muy común, o bueno, es común escuchar palabras a altas horas de la noche en donde se usan frases, por ejemplo, es que no sirves para nada, o váyase para la casa de sus papás, entre muchas otras expresiones que si bien no representan violencia física como tal, directa sí reflejan violencia simbólica de un dominante sobre un dominado. Entonces, esto es básicamente lo que hemos podido observar y es importante tomar medidas de acción. A conclusión, podemos decir que es necesario reconocer la autonomía de cada individuo sin tener en cuenta géneros y que independientemente del mismo se hace necesaria una visión integral y el respeto construido desde la infancia sin parcialidad y sin discriminación, teniendo como base las experiencias ya vividas, siendo esto producto del crecer personal diario. Claro está, para que esto funcione es necesario que el trato sea recíproco hacia los demás. Eso por un lado. Por otro lado, se hace necesario que se cree un entorno social más coherente, en donde todos los actores sociales intervengan con el fin de acabar estereotipos de género, en donde la construcción de identidad sea más igual y democrática y de esta forma pues acabar con prácticas discriminatorias. Y por último, creo que la educación desde las tempranas edades puede ser una buena herramienta para lograr la transformación real social y perdurable de nuestras identidades y subjetividades, teniendo y siendo mejor esta, o sea, la educación, un agente multiplicador para una nueva sociedad. Claro que todo esto debe ser, eh, o sea, la persona como tal debe ser, digamos, el modelo a seguir, entendiendo la diversidad y cómo esta debe ser aceptada dentro del plano social. Bueno, recuerden que mi nombre es Andrés Ocampo del programa de Economía de la UNAD. Hola, les saludo.